honrar a las madres. Esta semana, lo decíamos recién, semana muy movida, muy en todo el mundo, sobre todo a raíz de lo que fueron los aranceles, las medidas adoptadas por Estados Unidos, anunciadas por Donald Trump, en lo que fue una fuertísima y clara definición de política proteccionista, de acuerdo también a lo que viene planteando el gobierno estadounidense, ¿no? Que viene con esta consigna de American First, América primero, y que toma esta medida en defensa de su industria, que es un poco lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? En esta especie de batalla, de guerra comercial, donde muchos países del mundo, a lo ancho y largo del globo, van adoptando medidas proteccionistas y van viendo cómo se adaptan a esta coyuntura, a contramano de lo que ocurre en Argentina, y eso es muy significativo, pero además muy preocupante, ¿no? Porque si estamos hablando de que todos los países del mundo van adoptando medidas para proteger su industria y van poniendo aranceles, van poniendo trabas a las importaciones, los países que tienen muchos productos para exportar van a buscar cuáles son aquellos donde no se están tomando esas medidas, y si Argentina es uno de los pocos, bueno, también eso significará que es a donde se dirigirán todos estos productos, con las implicancias que eso tiene en materia de trabajo y para la industria de nuestro país. Vamos a escuchar un audio ahora de Axel Kicillof, que el día jueves estuvo en La Plata participando del cierre de un ciclo de charlas sobre el futuro. Más adelante en el programa vamos a estar hablando un poco más sobre qué fue lo que ocurrió este jueves, pero respecto a este tema, esto es lo que decía. Y no hicieron nada. Bueno, ahora Trump dijo, yo voy a hacer esto. Y es muy fuerte. Y es novedoso. O sea que estamos en un mundo que está cambiando. Ahora, está cambiando para el lado contrario. Es como que alguien hubiera dicho, a ver, déjenlo en ridículo a Milei. Bueno, esto, déjenlo en ridículo. O sea, el tipo va para un lado que no existe más. Y aún los países periféricos, dependientes, aún los países con gobiernos de derecha, por ejemplo, por decir un nombre, Bolsonaro, cuando aparecieron estos, tampoco tienen la idea de Milei. Lo de Milei es la entrega absoluta. Aplicando... Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador, que nos hablaba de esto que decíamos, de un contexto global donde el resto de los países del mundo están tomando medidas en sentido contrario, y eso tiene un impacto, por supuesto, en Argentina y en todo el mundo, ¿no? O sea, pero puntualmente en Argentina estamos hablando de que las acciones argentinas en Wall Street subieron un 11% tras los anuncios de Donald Trump, una suba de riesgo país, y en todo ese marco el gobierno nacional busca disfrazar todo esto que está ocurriendo con una mentira, otra mentira, otra estafa de este gobierno, que salió a festejar cuál es la tasa, el arancel que se le puso a las importaciones provenientes de Argentina para Estados Unidos, que es del 10%, y salió a festejar que es menos que lo que se le puso a otros países. Que de alguna manera es relativamente cierto. Hay otros países que tienen tasas más altas, pero
salir a vender ese arancelamiento del 10% como un triunfo del gobierno y de su capacidad diplomática es una mentira y lo deja en ridículo al gobierno nacional. 10% es la misma tasa que se le puso a toda Sudamérica, excepto Venezuela que tenía 15%, toda Sudamérica tiene 10%. Países como Brasil, cuyo gobierno pocas coincidencias tiene con el de los Estados Unidos, como el de Chile, como Uruguay, bueno, toda Sudamérica con una tasa del 10%, Argentina tiene la misma, que más o menos la tasa que le pusieran a todos los países que mucho no le importaba en Estados Unidos, sobre todo en función de que no tienen muchas importaciones y mucho comercio exterior con ellos. Entonces ese es el escenario, porque de lo que de verdad se trata esto es de esta batalla comercial con China, que esa es la discusión que se está dando. Por eso Argentina le están pidiendo como condición para dar el crédito con el FMI que se finalice el swap que tiene nuestro país con China. Un swap de 17.000 millones de dólares, ¿no? De los 24.000 que tenemos de reserva, 17 son lo que representa el swap. Entonces ese es el interés de verdad. Una China que va a responder o respondió con una suba recíproca de sus aranceles. Lo mismo Brasil, lo adelantaba Lula el día de ayer, creo, y otros países del mundo. El que va en un sentido distinto es Argentina, donde la política del gobierno es subordinarse. Milei protagonizó un show patético en los Estados Unidos, donde fue a buscar una foto con Donald Trump, no la consiguió, y donde dijo, textual, Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos con los requerimientos de la propuesta de aranceles recíprocos elaborada por el presidente Donald Trump. Y dijo también que quiere ir a una eliminación absoluta de los aranceles. Lo cual representa no solo este ridículo de ser una estrategia contraria a la que están tomando todos los países del mundo, sino una entrega absoluta de nuestra soberanía, de nuestra industria nacional y de nuestros puestos de trabajo. Como fue una entrega de soberanía también el acto del 2 de abril, comentábamos un poquito recién, un acto en el que el gobierno nacional dejó afuera a los excombatientes y donde reconoció el derecho a autodeterminación de los pueblos a los habitantes implantados en nuestras islas. ¿Quién mejor que responderle que nuestra querida Carmen Arias, que así lo hizo en la plaza este jueves en la marcha 2451? Y al presidente Milei todo nuestro repudio por el discurso que dio ayer, en lo que le reconoció gratuitamente a la población importada de Malvinas un derecho que no tiene, la autodeterminación, porque antes de ser implantados en este territorio hay un derecho histórico previo, preexistente, que fue violado, el de la soberanía argentina sobre esa tierra colonizada por Gran Bretaña. Ese es el derecho que la diplomacia y la comunidad internacional tiene que reparar. Y cuando las madres decimos soberanía, no nos referimos solamente a un control territorial, nos referimos a un sentimiento nacional que une a nuestro pueblo. Nos referimos a los derechos que tenemos de ser felices, tener trabajo, tener salud, tener un salario que nos alcance y también tener un control político sobre todo el terreno en el que se asienta nuestro país. Tan sencillo como eso, pero tan difícil. Otro capítulo de lo que ocurrió esta semana, capítulo muy importante, fue la votación en el Senado con los pliegos para las designaciones del hijo de García Mancilla en la Corte Suprema. Votación que obtuvo una abrumadora mayoría en el rechazo. Ellos necesitaban 2/3 para aprobar los pliegos. Bueno, casi llegan a los 2/3, pero a los 2/3 en contra.
en lo que representa una respuesta fuerte y contundente a los avances de Javier Milei, a todo lo que venimos discutiendo acá, ¿no? Un presidente, un titular del Poder Ejecutivo que se creía en potestad de ningunear al Poder Legislativo para designar a quien quiera en el Poder Judicial. Una autocracia. Un solo tipo que se quería llevar puesto uno de los tres poderes para designar a quien quiera, a quien le convenga, en el tercero, en el Poder Judicial. Ahora el gobierno nacional asegura que García Mansilla puede seguir hasta fin de año y habrá que discutirlo. De hecho, García Mansilla estuvo el mismo jueves que se estaba sesionando en el Senado firmando fallos. Y esto es muy importante porque es la misma Corte Suprema, como venimos diciendo acá, que tiene en sus manos, por ejemplo, las denuncias del gobierno de la provincia de Buenos Aires por el robo de fondos que se hace a la provincia y a las provincias. Y es la misma Corte Suprema que tiene en sus manos la causa vialidad con la que pretenden condenar a Cristina. Y Guillermo Francos esta semana volvió a profundizar en las amenazas, en las atrocidades que vienen cometiendo, a referirse a la causa y decir, antes de que la Corte se expida, cómo van a resolver. Y estas cosas hay que seguir repudiándolas. Estas cosas no pueden, bajo ningún concepto, entrar en el marco, en el terreno de lo aceptable o de lo naturalizado. Y sobre esto también habló Axel Kicillof el jueves en La Plata. Y para nosotros construir esa alternativa es por supuesto que defender nuestra historia, defender lo que somos, defender la década pasada, nuestros compañeros. Y en esto quiero hablar para que quede muy claro. La persecución judicial que están haciendo sobre Cristina es canalla. Es miserable, es ilegal y es reiterativa porque lo han hecho con los dirigentes del campo popular y no lo hacen por lo que dicen ellos, lo hacen por lo que representa y por lo que hizo históricamente, es clarísimo, es clarísimo. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Al gobierno de Javier Milei se le agotan los dólares y se le agota el tiempo, y a nuestro pueblo se le agota la paciencia. Y no es algo que veamos solo nosotros, no es algo que los que pensamos más o menos parecido estemos leyendo, es una sensación ya generalizada. Por eso a Milei no lo reciben en Estados Unidos y no se puede sacar la foto que fue a buscar. Por eso ya no pudo hacer este jueves, como venía haciendo, lo que se le antoje con las votaciones en el Senado de la Nación. Por eso las encuestas, porque se le está agotando el tiempo, porque se le están agotando los dólares, las encuestas lo dan terceros o cuartos para las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Con Adorni como candidato ya no van a poder hacer como hacían antes, hacerse los desentendidos con las elecciones provinciales. Y por eso les va a doler el paro general de la semana que viene. Ahora, en este escenario, lo que cuesta comprender es el desorden de nuestro espacio político. Que en lugar de aprovechar el momento de debilidad de Milei, sectores utilicen su fuerza para desgastar y esmerilar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo hablamos mucho el programa pasado. Lo que se está discutiendo en concreto en la provincia de Buenos Aires es el desdoblamiento o no de las elecciones provinciales de las nacionales. Y como hablábamos, bueno, el gobernador dejó clara su postura, su posicionamiento, y que tiene también la atribución para definir la fecha mientras espera que el legislativo se expida acerca de las PASO. PASO acerca de las cuales, PASO provinciales, ¿no? Las PASO nacionales ya han sido eliminadas para este año, y PASO provinciales acerca de las cuales existe un consenso mayoritario en la idea de eliminarlas para esta elección de 2025. Uno de los argumentos para hacer las elecciones unificadas, concurrentes, tiene que ver con la nacionalización de la discusión y de la
y de la elección. Miren, hay un principio bastante básico. Si Milei considera conveniente que las elecciones sean el mismo día, nosotros no. Entonces, me parece que esa es la discusión que se está planteando. Ahora vamos a profundizar un poco, porque otra de las cosas que se estuvieron discutiendo en el marco de este debate es también el planteo de que Cristina sea candidata por la tercera sección electoral. Y la verdad que no se comprende, porque se intenta explicar que la mejor manera de nacionalizar la discusión y la elección es poniendo la fuerza en una elección seccional, en una elección parcial, en vez de la elección nacional. No se entiende y no se encuentra mucha artimaña argumental, contorsionismo léxico que pueda explicar esto. Y la acusación, además, de que Axel pondría la fuerza en la elección provincial y después no la pondría en la nacional, es absurda. Axel, recordemos, viene marcando desde el día 1 el contrapunto con Javier Milei. En su momento el problema era que nacionalizaba la discusión, ahora es que la provincializa. Pero lo cierto es que su gestión es el contrapunto y ejemplo de lo distintas que se pueden hacer las cosas desde el Estado. Y no decimos que sea el único contrapunto, el único ejemplo, pero convengamos que no nos sobra nada para andar esmerilando y poniendo palos en la rueda. Y así explicó el jueves pasado también su postura respecto a las elecciones. Vamos a escucharlo, su postura respecto al desdoblamiento en este acto en La Plata el jueves pasado. Yo sigo sin entender por qué, si lo que hay que hacer es discutir nacionalmente la elección... Ahí lo pasamos al gobernador en el acto en el Teatro Argentino de La Plata el día jueves. Los territorios, en la realidad de todos los días, la libertad avanza, los liberal libertarios, los anarcocapitalistas, en los pueblos, en las discusiones, ¿qué van a ir a decir motosierra, topo que destruye el Estado? Es una discusión que hay que dar. Y es una discusión por distrito, no para cortarnos, es una discusión que hay que dar, mostrar lo que estamos haciendo, mostrar el esfuerzo que se hace. Y eso no quiere decir abandonar o rechazar la cuestión nacional. Y estoy simplemente dando, por supuesto, necesitamos que no entre la motosierra en los consejos deliberantes con una discusión política franca. Necesitamos que no entre la motosierra en la legislatura bonaerense. Y necesitamos tener diputados y diputadas que se opongan a las políticas de Milei inclaudicablemente en el gobierno, en el Congreso Nacional. Necesitamos todo eso. No son dos cosas separadas. Si hemos estado discutiendo con Milei desde el día 1 en la calle como gobierno. Bueno, clarísimo, Axel. Y bueno, esperamos esta discusión que pueda resolverse pronto, porque la verdad que no nos sobra nada y necesitamos poner la fuerza en confrontar con Javier Milei, en lo que repetimos, son probablemente las peores semanas desde el inicio de su gobierno. Pero la verdad que queríamos hacer un capítulo aparte y con esto cerrar esta editorial. Este es el primer programa del mes de abril, mes en el que las madres cumplirán 48 años de historia y de lucha. Y a quienes hacemos Pueblada nos enorgullece mucho ser parte de esta radio, que es parte del proyecto de las madres de Plaza de Mayo. Es muy importante porque es uno de los legados que las madres dejan para futuras generaciones y para una lucha que trasciende a las personas particulares, porque son parte identitaria ya de un colectivo político y de un país también. Como lo es también la universidad, que ahora este domingo cumple 25 años, en su momento
Universidad Popular y después todos los estadios por los que pasó, y que sigue funcionando hoy a pesar de los ataques del gobierno nacional, sin recursos, bajo campaña de difamación y de desinformación, pero sigue en pie con la rectora Cristina Camaño a la cabeza. Y sobre esto habló Demetrio Iramaín el jueves pasado en la marcha, en esta marcha 2451. Vamos a escucharlo. Después, la radio viene después de la universidad. En el desarrollo del proyecto universitario, Eve dice también queremos tener una radio. Y la radio hoy depende de la universidad también. Y la vamos a sostener. Pero no hay dos proyectos, no es que la radio por un lado y la universidad por el otro. No, es uno solo. Es el proyecto de las madres. Y hay que respetarlo siempre. Y todos los que lo protagonicen, porque para eso lo crearon las madres, no para protagonizarlo ellas, sino para que lo protagonicen otros compañeros y compañeras. Ellas nos lo dejan en movimiento. Lo primero que hay que hacer, por donde hay que empezar, es por respetar a las madres de Plaza de Mayo y todo su recorrido, y toda su historia, y la historia de esos proyectos. Ese es el denominador común que tenemos que tener todos quienes estamos o en la universidad o en la radio. Y sepan, compañeros y compañeras, que lo vamos a... Bueno, nos parecía muy pertinente esta reflexión de Demetrio en el marco de la discusión que atraviesa nuestro espacio político, de la que hablábamos recién. Porque la verdad es que nos duele mucho que esta radio, que tanto trabajo le costó a Eve y a las madres construir, sea una plataforma donde se llevan adelante tretas y golpes bajos sobre la figura de Axel Kicillof, con todo lo que significó y significa él para las madres. Hay un constante esmerilamiento, agravios, deslegitimación a la figura de Axel y de compañeros que lo acompañan, muchos de los cuales estuvieron, por ejemplo, el pasado 24 de marzo en el camión, y vamos a escucharla a Carmen hablando sobre esto. En San Fernando, de donde ellos son, por un facho de estos tenemos que recuperar un día la palabra libertario. La palabra libertario es una palabra hermosa que siempre fue acuñada por los anarquistas que marcharon años y años con las madres, años y años en esta plaza. Tenemos, bueno, ahí mientras buscamos el clip, el archivo de Carmen explicando el jueves pasado en lo que había sido la marcha 2450, lo contenta que estaba con cómo había salido la movilización y con el acompañamiento que había recibido por parte de Axel, de quien dicen que es su hijo político. Y lo viene diciendo, y uno lo dice con mucha humildad y sin plantearse como exégeta ni vocero de nadie, pero quienes nos escuchan saben bien que sábado a sábado traemos fragmentos de lo que plantean las madres cada jueves en la plaza. Saben bien que también tenemos una columna a cargo de Priscila Menlik, donde recuperamos la historia de las madres, y la que hagamos este mes seguramente será muy, muy especial. Y queríamos reflexionar esto porque no vale todo en el marco de una disputa, una discusión política. Por supuesto, está perfecto disentir y debatir, pero otra cosa es recurrir a bajezas que causan mucho dolor y poco tienen que ver con el espíritu de lo que plantean las madres todos los jueves y con el espíritu del proyecto de la radio. Porque como escuchábamos antes a Demetrio, quienes tenemos el honor de habitar estos espacios que las madres construyeron con tanto esfuerzo, con tanto amor, lo primero que tenemos que hacer es respetar a las madres de Plaza de Mayo, su recorrido y su historia. Así lo haremos en defensa de este legado de
de las madres que, como decíamos, se institucionaliza en la radio, se institucionaliza en la universidad, se institucionaliza en el ECUNI también, pero sobre todo un legado que reside en cada uno y cada una de quienes vemos en el pañuelo un símbolo de lucha y resistencia, de quienes vemos en las madres la continuidad de la lucha de sus hijos, y en nosotros la responsabilidad de perpetuarla. De quienes aprendimos de Eve y de las madres que la revolución empieza cada mañana cuando nos levantamos y pensamos qué podemos hacer por el otro, por la otra. Y que estamos construyendo día a día y barrio a barrio, como pidió Eve, esta Pueblada.